Hola, buenas tardes a todos, cordial saludo. Para la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes en la capacitación de ajustes al FUT relacionados con cambio climático. Inicialmente es muy importante para nosotros comentarles que para la dirección el tema de cambio climático no es un tema relacionado con el polo norte, con los osos polares, con que se está derritiendo el hielo. No, nosotros queremos que el tema de cambio climático sea un tema aterrizado a Colombia, aterrizado a las regiones y a los territorios. Es por esto que la Dirección de Cambio Climático durante todo el año 2014 desarrolló un trabajo digamos, muy detallado, muy concienzudo de cómo incluir el tema de cambio climático en el formulario único territorial. De esta forma, pues, este año 2015 va a ser el primer año en el que los municipios van a tener la oportunidad, los departamentos también, de incluir en el formulario único territorial esta temática tan importante para el desarrollo social, económico y ambiental de cada uno de sus territorios. Y a través del FUT logramos abrir esa puerta para que las regiones y los territorios tengan cómo invertir sus recursos en esta temática. Bueno, lo primero que queremos trabajar el día de hoy es pues las competencias que tienen los territorios frente a la Ley 715 de 2001, teniendo en cuenta principalmente el área ambiental. Entonces, inicialmente, pensando en los departamentos, entonces es importante tener en cuenta que los departamentos pues son los promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen unas funciones administrativas de cofinanciación y de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación, los municipios y de prestación de servicios. En este contexto, los departamentos tienen dos funciones principales. La primera es desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Y la segunda, coordinar y dirigir con la colaboración de las corporaciones autónomas regionales las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales que se realicen en el territorio del departamento. En el contexto de esta misma ley, la 715 de 2001, para los municipios pues hay varias competencias importantes frente al tema ambiental. Uno, tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener un medio ambiente sano. La segunda es coordinar y dirigir con la asesoría de las corporaciones autónomas regionales las actividades permanentes de control y vigilancia ambiental que se realicen en el territorio del municipio. La tercera, ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos de control a las emisiones contaminantes del aire. Promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua. Realizar las actividades necesarias para la adecuación, manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. Y prestar servicios de asistencia técnica y realizar transferencias de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Todas estas funciones, tanto las del departamento como las del municipio, están en un contexto muy relacionado con el tema de cambio climático. Como ustedes saben, el tema de cambio climático está muy relacionado con el recurso hídrico, el manejo de cuencas hidrográficas, prevención de inundaciones, prevención de deslizamientos, todo el manejo adecuado de los residuos sólidos, el reciclaje y todo lo relacionado con el seguimiento y control ambiental, porque a través de él podemos identificar cuáles son las diferentes fuentes en donde se emiten gases de efecto invernadero en nuestros territorios y llegar a ellos para poder identificar oportunidades de mitigación a cambio climático e identificar cuáles son los principales puntos en donde el municipio debe adaptarse al cambio climático. Bueno, una vez revisado este marco normativo de la Ley 715, es importante hablar un poco del marco institucional que tenemos frente al tema de cambio climático. Lo primero que es importante mencionar es que en las bases del nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018
hay una estrategia denominada Estrategia de Crecimiento Verde. Esta estrategia cuenta con 3 objetivos. El primero de ellos, avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. El segundo, proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental. Y el tercero, lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y del cambio climático. Básicamente aquí en este punto es bien importante hablar del concepto resiliente. Aquí lo que queremos hacer caer en cuenta es que el territorio, la región debe ser capaz de recuperarse muy rápidamente frente a los diferentes fenómenos climáticos que se puedan presentar. El otro tema importante es el COMPES 3700. Este COMPES es el COMPES de cambio climático y básicamente su objetivo central es facilitar y fomentar la formulación e implementación de las políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y metodologías en materia de cambio climático, logrando la inclusión de las variables climáticas como determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, mediante la configuración de un esquema de articulación intersectorial. Este esquema deberá permear el actual modelo de desarrollo social y económico de manera transversal a todos los niveles y en todas las instituciones. Adicionalmente, deberá permear los más altos niveles de toma de decisiones en cada uno de los sectores y comunidades. Aquí básicamente, como ustedes pueden ver, lo que se está buscando con este COMPES es que el tema de cambio climático esté siempre presente en la planeación y en el desarrollo de todos los proyectos que tanto las regiones como los sectores implementen dentro de sus organizaciones o dentro de su desempeño normal. Es decir, que involucremos el cambio climático ya como algo que siempre debe estar presente cuando estemos planeando algo. El segundo o el tercer tema que quiero traer a colación es lo que está en desarrollo. ¿Qué se está desarrollando dentro de la Dirección de Cambio Climático? Hay 2 puntos muy importantes. El primero es la Política Nacional de Cambio Climático y la segunda es la Ley de Cambio Climático. Estas 2 cosas, ¿por qué? Porque queremos darle un poco más de piso y más de sustento a todos los desarrollos que el país puede realizar frente al tema de cambio climático, respondiendo también además a agendas internacionales y agendas nacionales que tenemos frente al tema de cambio climático y respondiendo también a todas las oportunidades y a todas las capacidades que podemos desarrollar, identificando todo lo que podemos hacer frente a adaptación y frente a mitigación de cambio climático en el país. Bueno, aquí antes de continuar charlando con ustedes, quiero que vean un video en donde se van a entregar unos conceptos muy básicos de cambio climático que consideramos es muy importante que ustedes los tengan presentes para que puedan empezar a entender o a familiarizarse con los conceptos que manejamos en la dirección y que se manejan a nivel internacional con el cambio climático. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta al clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática.
Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Bueno, de este video y de todo lo que acabamos de ver, es importante que en cada una de las regiones tengan siempre presente dos conceptos. El primer concepto es cambio climático. Cambio climático es un cambio que se va a presentar en el clima, pero que requiere de muchos años para que el cambio llegue a hacerse una realidad. Pero una vez ese cambio se haga realidad, ya queda definitivo. O sea, es un cambio que se va a presentar, pero que requiere de muchos años. Ahora, el concepto de variabilidad climática es una cosa distinta, es algo que ya nosotros tenemos a diario. El fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, las sequías, las inundaciones, los deslizamientos, todos estos fenómenos climáticos que nos afectan mucho más seguido. Esto es lo que nosotros denominamos variabilidad climática. Siempre se nos han presentado. Lo que pasa es que por el tema del cambio climático, por lo que vimos en el video del aumento de los gases de efecto invernadero y todo este tema, hace que estos fenómenos de variabilidad climática estén mucho más fuertes, más seguidos, que nos afecten mucho más y que su intensidad sea mayor. Por eso es que a nivel regional y a nivel territorial, además del cambio climático, porque podemos aportar al tema de mitigación y adaptación, es muy importante que tengamos en cuenta la variabilidad climática. Y ese es el concepto con el que más debemos trabajar diariamente. Bueno, pero ¿qué podemos hacer frente al cambio climático y frente a la variabilidad climática? Hay dos conceptos centrales que se manejan y que deben ser trabajados a nivel nacional, regional y local, que son la mitigación al cambio climático y la adaptación tanto al cambio climático como a la variabilidad climática. Entonces vamos a empezar hablando del primero, de la mitigación al cambio climático. La mitigación al cambio climático son todas esas medidas que se pueden implementar en las regiones, en los territorios, en los sectores que nos lleven a limitar la emisión de gases de efecto invernadero, que fueron los gases que vimos en el video, pero también a disminuir esa emisión de esos gases. Entonces, todas las acciones que podamos implementar que lleven a disminuir esos gases son acciones de mitigación.
Básicamente los sectores, las regiones deben evaluar cada vez que identifiquen una oportunidad de mitigación si estos proyectos o estas ideas tienen una viabilidad ambiental, social y económica. No en todos los territorios hay una misma viabilidad de este tipo de proyectos. Algunos ejemplos son promover el uso de energías renovables, promover el uso de transporte público o el uso de la bicicleta, estabular el ganado o usar un forraje de mejor calidad para el ganado, concentrar y distribuir el estiércol en suelos de uso intensivo, reducir el uso de fertilizantes nitrogenados, conservar áreas naturales protegidas, impedir la erosión, permitir recuperación de vegetación secundaria en áreas abandonadas, controlar y prevenir incendios forestales, el reciclaje de los residuos sólidos, entre otras muchas que cada uno de los territorios puede identificar en su área. Ahora, ya vimos qué es mitigación, ahora vamos a ver qué es adaptación. Adaptación básicamente son todas las acciones, todas las medidas, todos los proyectos que yo pueda implementar en mi región, en mi municipio, básicamente para lograr que el municipio, que el departamento no se vea afectado por esos fenómenos climáticos. Lograr que en mi territorio no se inunde, no se derrumbe o no haya una sequía, o si estos eventos pasan, mi territorio tenga la resiliencia suficiente para recuperarse y para poder enfrentarlos rápidamente y llegar nuevamente al punto en donde estaba antes, es decir, al punto de no dejarme afectar por el fenómeno climático que está ocurriendo. Para esta adaptación es bien importante que nosotros tengamos en cuenta como todos los escenarios de cambio climático que genera el país a través del IDEAM, pero además que tengamos en cuenta toda la historia de nuestro territorio, digamos, hablar con la gente, preguntar cuándo nos hemos inundado, en dónde nos hemos inundado, hasta cuánto nivel nos hemos inundado, identificar si ha habido sequías, qué actividades se han visto afectadas, identificar si ha habido deslizamientos, en dónde, en qué cantidad, conocer el territorio, identificar esos puntos en donde hay un riesgo de que se presente una amenaza y podamos no estar adaptados frente a esos fenómenos. Entonces la idea es, después de identificarlos, lograr implementar medidas para que nos adaptemos a esos fenómenos de variabilidad climática. Bueno, así como hay diferentes formas de hacer mitigación al cambio climático, también hay diferentes maneras de hacer adaptación al cambio climático. Básicamente podemos encontrar adaptación basada en ecosistemas. Esa adaptación básicamente, como muchos deben saber, los ecosistemas, al tenerlos protegidos y al tenerlos conservados, ellos mismos por existir ya nos están protegiendo de deslizamientos, de inundaciones, de derrumbes, y ellos mismos nos van a ayudar a protegernos de eso. Entonces allí hay una adaptación basada en ecosistemas y por eso algunas medidas de adaptación van encaminadas a recuperar ecosistemas o a proteger los ecosistemas ya existentes. Otro tema es adaptación basado en tecnología y, por ejemplo, es cómo nos sirve la tecnología para hacerle seguimiento a las condiciones climáticas que hay en nuestra región. El otro es adaptación basada en infraestructura, por ejemplo, la construcción de muros de contención, de estructuras de estabilización y corrección, diferentes construcciones que nos pueden ayudar a defendernos frente a algún evento, por ejemplo, frente a un deslizamiento o un derrumbe. Y adaptación basada en comunidades es otra manera bien importante de adaptarnos, ya que las comunidades tienen conocimientos ancestrales, las comunidades conocen la manera en cómo ellos muchos años atrás, durante toda su existencia, han manejado los fenómenos climáticos, y con las comunidades, compartiendo con las comunidades, pudimos identificar u obtener ideas frente a cómo podemos manejar algunos fenómenos para enfrentar, digamos, los eventos climáticos. Bueno, pero también una noticia muy buena para darles a todos ustedes es que no es algo que estamos haciendo de ceros. Digamos, la Dirección de Cambio Climático viene ya hace aproximadamente un año, más de un año, trabajando mucho con las regiones y hemos logrado empezar proyectos que ya están en implementación, y algunos de ellos básicamente están en esas dos estrategias, mitigación y adaptación. Entonces, en cuanto a mitigación, pues tenemos la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono,
Esta estrategia lo que busca es como identificar sectorialmente a través de los planes de acción sectoriales cuáles son los sectores en donde, como les mencionaba hace un rato, es muy viable económicamente, socialmente y ambientalmente implementar proyectos de mitigación de cambio climático. Entonces, a través de esos planes de acción sectorial se están trabajando con los sectores para que estos planes se lleven a cabo. El otro es la reducción de emisiones causadas por degradación y deforestación de bosques REDD, proyectos REDD, si algunos de ustedes lo han escuchado. Estos proyectos REDD los estamos desarrollando en la región pacífica, Santander, Huila, entre otras regiones del país. Un tercer proyecto en donde podemos también aplicar o estamos aplicando la estrategia de mitigación es el proyecto denominado Visión Amazonía. Este proyecto está en una primera fase para los departamentos de Caquetá y Guaviare y se van a desarrollar en una segunda fase los departamentos de Putumayo, Vaupés, Amazonas y Guainía. Bueno, el cuarto proyecto en donde podemos ver implementada la mitigación es un proyecto denominado Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, que por sus siglas en inglés se denominan NAMAS. Actualmente este proyecto está enfocado en transporte orientado al desarrollo y se está implementando en las ciudades de Manizales, Medellín y Cali, y están, digamos que en lista de espera, las ciudades de Bucaramanga y Montería. Y también hay otro proyecto que desarrollamos denominado Mecanismos de Desarrollo Limpio, que por ejemplo se está implementando aquí en la ciudad de Bogotá en Transmilenio. Ahora mirando un poco el tema de adaptación. Hay muchas regiones también del país que empezaron su proceso de adaptación y también lo estamos haciendo a través de planes integrales de cambio climático para las regiones, y básicamente lo que queremos a través de esos planes es que las regiones, los territorios identifiquen oportunidades de tanto de mitigación como de adaptación. Entonces, en el tema aquí de estos planes de cambio climático tenemos en el departamento del Huila, Cartagena, el distrito de Cartagena también tiene su plan de cambio climático. Hay un proyecto de implementación de acciones de adaptación al cambio climático en la región de La Mojana. Este, por ejemplo, es uno de los proyectos en donde se ha aplicado bastante la adaptación basada en comunidades y se trabaja mucho con las comunidades para lograr la adaptación de la región. Hay un tercer proyecto que es el plan de cambio climático para Bogotá y Cundinamarca. Toda la región tiene su plan de cambio climático, de cambio climático para Montería, y están en proceso la región de la Orinoquia, Amazonía y Guajira. Tanto los planes de Huila como Bogotá, Cundinamarca y Orinoquia contemplan mitigación y adaptación, que es bien importante porque se está mirando integralmente todo el tema en estas regiones. Ahora ya entrando en materia específicamente con el formulario único territorial FUT, es importante mencionar que siempre pues el FUT ha tenido un componente ambiental, un sector ambiental en donde se están trabajando pues los diferentes recursos naturales, agua, aire, suelo, biodiversidad, a través de diferentes acciones: descontaminación de corrientes, manejo de aprovechamiento de cuencas hidrográficas, control de emisiones atmosféricas, disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos, pago por servicios ambientales, compra de tierras por protección de microcuencas, para protección de microcuencas, que si bien específicamente todas estas acciones no están hablando de agua, aire, suelo, pero sí todas estas acciones nos van a llevar a la protección de todos estos recursos naturales y al uso sostenible de los recursos naturales. Además de esto, pues también hay una línea de educación y asistencia técnica. Aquí es donde es importante mencionar que son dos, digamos, los nuevos rubros que se incluyeron dentro del sector ambiental, dentro del FUT. Uno de estos es negocios verdes y el otro es cambio climático. Estos fueron los dos rubros que a partir del 2015 los municipios y los departamentos van a tener la oportunidad de incluir para reportar su gestión en el territorio. Además de estas dos modificaciones que ya les mencioné dentro del sector ambiental, también incluimos unas modificaciones importantes en el sector agropecuario, debido a las grandes oportunidades que tiene el sector agropecuario para aportar a la mitigación de cambio climático. Entonces, a continuación vamos a mirar cuál fue esa modificación dentro del sector agropecuario en el FUT.
Incluimos un rubro denominado promoción de proyectos productivos de desarrollo rural bajo en carbono. Aquí puede haber pues varios ejemplos, pero algunos de estos son estufas eficientes, biodigestores, mejora del forraje de ganado o manejo forestal sostenible. Todas estas iniciativas hacen que el sector rural dé un aporte importante a la mitigación de cambio climático. Dentro del sector ambiental, entonces, se incluyeron dos rubros. El primero está relacionado con conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente, que si bien este rubro ya existía, lo que hicimos fue incluirle tres conceptos diferentes a través de los cuales se puede incluir el tema de cambio climático. El primero de estos es conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales. El segundo es igual, restauración, protección, conservación y aprovechamiento de los ecosistemas no forestales. Y el tercero es pago de servicios ambientales para la conservación distintos a los del decreto 953 de 2013. Este tercero hace referencia a que ese pago por servicios ambientales debe ser distinto al que ya tenemos establecido para protección de cuencas o microcuencas que van a abastecer los acueductos que abastecen cada uno de sus municipios. Entonces debe ser distinto a ese. El segundo aspecto que incluimos dentro del FUD, este sí es nuevo, es denominado el de promoción de mercados verdes. Esta promoción de mercados verdes se divide en tres conceptos. El primero es bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, bioproductos industriales y mercados de carbono. Todo este concepto de mercados verdes en general hace referencia al desarrollo de productos y de servicios que implementen dentro de su proceso, medidas que hagan que este producto, que este servicio sea más amigable con el medio ambiente. Entonces, estos tres conceptos que se incluyen nuevos van encaminados a identificar estas oportunidades, que seguramente algunas ya se están desarrollando en los departamentos o municipios en los que ustedes trabajan, pero básicamente lo que queremos es que además de identificar estas oportunidades, veamos cuáles de ellas están muy relacionadas con el tema de cambio climático, de adaptación a cambio climático y que de esta forma aportan a la mitigación de gases de efecto invernadero. Dentro del sector ambiental, además incluimos este otro rubro que se llama cambio climático, adaptación y mitigación al cambio climático. Este rubro tiene 4 conceptos en los que se divide. El primero es formulación de planes de cambio climático, el segundo fortalecimiento de capacidades locales para la apropiación y o formulación de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, el tercero es adaptación al cambio climático y el cuarto es mitigación al cambio climático. En el primero, formulación de planes de cambio climático, queremos hacer un énfasis importante aquí y es que debemos tener en cuenta que en este fenómeno de la niña que pasó año 2010-2011, el país, las pérdidas del país fueron aproximadamente 11.1 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 2.2% del PIB del país. Entonces, en este sentido, lo que queremos hacer o llamar la atención a ustedes es de la importancia que tiene para los territorios y para los municipios identificar cuáles son esos fenómenos que más pueden afectar, que más pueden impactar sus territorios para lograr implementar medidas que los lleven a que su territorio, a que su municipio esté cada vez más adaptado a esos fenómenos, y esto lo logramos desarrollando unos planes o formulando planes integrales de cambio climático. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en este tema, y es lograr que en el país se empiece a involucrar el tema de cambio climático dentro de la planeación de cada uno de sus territorios. Ahora vamos a entrar un poco a desglosar estos dos rubros, adaptación y mitigación, y ver cuáles son como las oportunidades que abrimos en el FUD para estos dos temas. El primero es el de adaptación. Básicamente allí tenemos dos conceptos en los que se abre este tema, y es análisis de impactos, riesgos y vulnerabilidades a sequías, inundaciones
o ascensos del nivel del mar con escenarios de cambio climático para planificación del territorio. Y el segundo, proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas o basado en comunidades. El segundo rubro, que es mitigación, lo abrimos en 5 conceptos. El primero es la asistencia técnica para la reconversión productiva orientada a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo es la implementación de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de bosques. El tercero es implementación de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sectores emisores. Aquí quiero, destacar una diferencia bien importante, y es que fíjense que el punto anterior va destinado a la disminución de gases de efecto invernadero a través de ¿qué? De prevenir deforestación y degradación de bosques. Y este segundo que acabé de hablar es la implementación de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero a través de otros sectores, o sea, los demás sectores que puedan reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la disminución de gases de efecto invernadero la tenemos dividida en 2, en conservación, protección de bosques y en otros sectores que puedan reducir sus emisiones. El tercero son acciones de control de la deforestación y degradación de bosques, y aquí lo trabajamos mucho más de la mano con la autoridad ambiental de cada una de las regiones competente en la región de ustedes. Y el quinto, es inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, huellas de carbono y diseño e implementación de sistemas de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, aquí lo que queremos hacer es, en las regiones donde haya una gran potencial para disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, pues lograr identificar cuáles y cuántas son esas emisiones. Bueno, finalmente queremos de pronto hacer una revisión de cuáles son las diferentes fuentes de recursos que cada uno de ustedes puede tener para la implementación del tema de cambio climático en su territorio. Miremos primero el tema de los departamentos. Los departamentos básicamente pueden trabajar este tema a través de 5 fuentes de financiación. Entonces, el primero es ingresos corrientes de libre destinación, también la cofinanciación, el sistema general de regalías, recursos de crédito o donaciones o cooperación internacional. Aquí es bien importante mencionar que la cooperación internacional es una muy buena oportunidad para un tema como este de cambio climático, en donde se planteen proyectos que a nivel internacional lleven o llamen la atención frente al tema de adaptación o mitigación al cambio climático. En cuanto a los municipios, tenemos las mismas fuentes, pero además tenemos uno que es el Sistema General de Participaciones para los municipios de categorías 4, 5 y 6. Finalmente, aquí en esta diapositiva ustedes van a poder identificar o conocer diferentes fuentes de información que pueden encontrar en internet, que les pueden apoyar un poco frente a conceptos generales de cambio climático, para que se familiaricen con el tema, conozcan más del tema. Pero además, en la Dirección de Cambio Climático estamos muy dispuestos a apoyarlos para solucionarles las dudas que ustedes puedan tener frente a estos temas, y logremos trabajar en conjunto para que el tema de cambio climático sea un tema que cada vez cobre más relevancia en la planeación y en el desarrollo de proyectos en sus territorios. Muchas gracias.